Hola niños y niñas de tercer grado, ahora vamos a realizar el repaso de ciencias que corresponde al área 4 y el periodo 7. Los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión serán tres grandes contenidos: la estructura de la Tierra, veremos también fenómenos físicos y atmosféricos y por último el tema de la materia. Para comenzar, veremos la estructura de la Tierra, pero vamos a comenzar estudiando los movimientos que nuestro planeta realiza. ¿Cómo se mueve la Tierra? Bueno, ella se mueve alrededor de una estrella gigante llamada Sol y la trayectoria que sigue la Tierra tiene forma de elipse, es decir, un óvalo. Además de esto, nuestro planeta realiza dos importantes movimientos. Uno de ellos es el movimiento de traslación, que es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y es el que origina cada año, ¿sí? El siguiente movimiento es el de rotación. En este movimiento, la Tierra gira sobre sí misma, es decir, sobre su propio eje, y gracias a este movimiento ocurren el día y la noche. Y como dato interesante, tenemos que cuando la Tierra se encuentra más cercana al Sol, recibe el nombre de perihelio, así se le llama a este suceso. En cambio, cuando la Tierra se encuentra más alejada al Sol, el fenómeno se llama afelio. Vamos a continuar ahora con uno de los subtemas, que es los satélites. Existen dos tipos de satélites que estudiamos en las guías. El primero son los satélites naturales, como la Luna. Este tipo de satélites son cuerpos celestes que orbitan planetas y no tienen luz propia. En nuestro planeta, la Tierra, solo contamos con uno, que es la Luna. Y también tenemos satélites artificiales. Estos satélites artificiales son aparatos creados por el ser humano que se envían al espacio y tienen usos muy diversos, como explorar el espacio, enviar y recibir comunicaciones de uso masivo, como telefonía, televisión o internet. Ahora vamos a profundizar con la Luna, el satélite de la Tierra. Algunos datos importantes sobre la Luna son los siguientes. Es más pequeña que la Tierra. En ella no hay agua ni aire. No hay vida. Su movimiento de traslación alrededor de la Tierra dura 29 días y debido a eso y a que es iluminada por el Sol, existen las fases lunares. Acá tenemos algunas imágenes de ella y en esta que estoy señalando es donde podemos observar la forma elíptica de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Vamos a continuar con las fases de la Luna. Las fases de la Luna se leen de la siguiente manera, desde nuestra posición en el planeta. Es decir, desde donde nos encontramos ahorita, en El Salvador, se leen de la siguiente forma. Primero tenemos la luna nueva.
Esta se da cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol. En esta fase no podemos verla debido a que la parte no iluminada de la luna mira a la Tierra, ¿sí? Por eso no podemos observarla, está oscura. Luego sigue el cuarto creciente, que es cuando es la segunda fase lunar, y en esta fase vemos que la luna obtiene una forma iluminada de letra D. Si se fijan, el lado derecho de la luna es el que está iluminado en forma de letra D. Y cuando la luna ha llegado a esta fase, se le llama cuarto creciente. Claro que en clase platicábamos que antes de llegar al cuarto creciente existen otras fases, ¿sí? Que es cuando solo vemos una uñita, una parte muy delgada de la luna iluminada. Pero esas fases no las estudiamos, solo vamos a estudiar estas 4 que son las más importantes. Después del cuarto creciente, la luna sigue iluminándose, ¿sí? Se sigue expandiendo su zona de iluminación hasta llegar a la luna llena. En esta fase se observa la cara de la luna iluminada en su totalidad. Y por último tenemos el cuarto menguante. En esta cuarta fase de la luna podemos ver cómo la luz en la luna empieza a menguar, es decir, a disminuir, y ese es el motivo por el cual se llama menguante, ¿sí? Si se dan cuenta, ahora en el cuarto menguante, la parte que está iluminada de la luna es la contraria al cuarto creciente, ¿sí? Luego tenemos el tema de estructura de la Tierra, aterrizando precisamente en las partes internas y en las partes externas de ella. Primero tenemos las partes internas. Vamos a comenzar por la corteza, que es la capa sólida constituida por el suelo, las rocas y arena. Luego sigue el manto y en esta parte la temperatura es tan elevada que las rocas tienen una consistencia un poco blanda. Y si vamos más al interior de la Tierra, encontraremos el núcleo. En su interior hay metales como hierro y níquel, los cuales se encuentran en estado líquido debido a las elevadas temperaturas. Por otra parte, tenemos la estructura externa de la Tierra y en ella encontramos atmósfera, hidrosfera y litosfera. La atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra. En ella está el oxígeno necesario para vivir. En la hidrosfera es la capa de agua líquida, de agua sólida y de agua gaseosa en nuestro planeta. En clase platicábamos que el agua líquida la encontramos en los mares, en los ríos, en los lagos. El agua sólida la encontramos en los glaciares, ¿sí? En el polo norte o en el polo sur. Y el agua en estado gaseoso la encontramos en las nubes. Luego tenemos nuestra última parte externa, que es la litosfera. Es la parte sólida y más externa de la Tierra. Todos los seres vivos reposan sobre ella y aprovechan sus nutrientes. Aquí se encuentran las placas tectónicas causantes de sismos. Continuamos con un pequeño subtema llamado tipos de rocas en la Tierra. Existen diferentes tipos de rocas. Nosotros estudiamos solamente 3 de acuerdo a su origen.
Y para comenzar, veamos la definición de roca. Roca es una mezcla sólida de minerales de origen natural. Son parte de la litosfera y la corteza. Estudiamos las rocas ígneas, que son de origen volcánico por el enfriamiento de la lava. Luego tenemos las rocas sedimentarias, que se forman por el endurecimiento de minerales. Y por último tenemos las rocas metamórficas, que estas se forman debido a la fricción y a las altas presiones en el interior de la Tierra. Ahora vamos a continuar con el tema de fenómenos físicos y atmosféricos. ¿Qué son este tipo de fenómenos? Bueno, son fenómenos que ocurren en la atmósfera y determinan el clima. Algunos de estos fenómenos son la niebla, el viento, la lluvia, la nieve, el rayo y el relámpago. Los vamos a estudiar detenidamente a cada uno de ellos. Primero tenemos el viento. Este se origina cuando el aire cambia de temperatura. Es entonces cuando mueve las nubes. Y el viento tiene la función de arrastrar semillas de un lugar a otro y así facilita la distribución de plantas. Luego están las nubes. Ellas se forman cuando el agua que está en la superficie de la Tierra se evapora y sube a la atmósfera. Al juntarse con el aire frío se condensa y se convierte en pequeñas gotas de agua que forman las nubes. Y por último tenemos acá la lluvia, el granizo y la nieve. Estos ocurren cuando las nubes están completamente llenas de gotas de agua. De esta forma, el agua se desprende de las nubes debido a que la atmósfera no puede sostenerlas. Continuamos, ahora tenemos rayo, trueno y relámpago, que pueden ser algunos términos que puedan llegar a confundirnos. Vamos a comenzar por el rayo. Este es una poderosa descarga electrostática, producto de las nubes o de las nubes y la Tierra, y sucede cuando las partículas de hielo en una nube chocan entre ellas. Luego tenemos el trueno. El trueno es un estruendo, es decir, un ruido, asociado al rayo y producido en las nubes por una descarga eléctrica. Y por último tenemos el relámpago. Este es un esplendor vivísimo e instantáneo producido en las nubes por una descarga eléctrica. Se forma de la misma manera que los rayos, pero no llegan a tocar la tierra, ¿sí? El relámpago solo se queda en las nubes. Y finalmente hemos llegado al tema de la materia. Para comenzar, vamos a definir que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Cada cuerpo u objeto está formado de materia, incluso nosotros. Sus características son dos. La materia tiene masa y tiene volumen. ¿A qué se refiere la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y para yo conocer la masa de un cuerpo, necesito una balanza, ¿sí? En cambio, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿sí? Son términos diferentes. El primero se refiere a algo que yo puedo medir con una balanza y el segundo se refiere a el espacio que ocupa un objeto o un cuerpo, ¿sí? Luego tenemos sus tres estados.
tenemos el estado sólido. En este estado la materia tiene sus partículas muy juntas. Por eso las cosas están en estado sólido, ¿sí? Son duras, son firmes. Luego tenemos el estado líquido y en este estado la materia no tiene una forma definida y adquiere la forma del recipiente que la contiene. Si nosotros trasladamos jugo de una botella a un vaso, el jugo tomará la forma del vaso, ¿sí? O si lo pasamos a una taza, va a tomar la forma del recipiente de la taza. Y luego tenemos el estado gaseoso. En este estado, la materia trata de ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene, ¿sí? Está muy disperso. Entonces, los gases son un elemento que no podemos observar, pero es importante que sepamos que, por ejemplo, nuestro tambo de cocina está lleno de gas, ¿sí? Y está completamente ocupado el espacio de ese tambo por el gas que se contiene dentro de él. Y por último veremos los cambios físicos y químicos en la materia. Es muy importante saber reconocer cuál es la diferencia de estos dos. Los cambios físicos son aquellos en los que no hay variación en la naturaleza de la materia. Por ejemplo, derretir hielo, ¿sí? Al momento de derretir hielo, solamente estoy cambiando el estado de los cubos sólidos a líquidos, pero sigue siendo agua, ¿sí? No deja de ser agua. En cambio, en un cambio físico, estos son aquellos que transforman la naturaleza de las cosas. Un ejemplo de esto es encender un fósforo, ¿sí? Porque cuando yo enciendo el fósforo, al finalizar ya no tengo un fósforo que yo pueda volver a utilizar, sino que parte de él se ha vuelto cenizas, ya no es madera y la cabecilla roja también cambia, ¿sí? Ya no se puede volver a utilizar. Esa es la diferencia entre cambios físicos y cambios químicos. Estos realizan un cambio en la naturaleza de las cosas. Hasta acá nos quedaremos con el repaso. Les agradezco por su atención y también les deseo mucho éxito en sus exámenes del séptimo periodo.